días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día los quiero llevar de visita al doctor, al broncopulmonar. ¿Usted fuma? Qué pena. Bueno, vamos a conversar hoy día con la doctora María Guacolda Benavides. Ella es doctora broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes y también del Instituto Nacional del Tórax. ¿Cómo está usted? Muy buen día. Buen día, muy amable, gracias por la invitación. Oiga, gracias por recibirnos usted, que yo sé que está bien ocupadita, pero bueno, en este ratito que tiene, Sí. en este lapsus, me imagino cómo debe estar de ocupada con el tema del COVID. ¿Tienes algún contacto directo con el tema COVID o estás en Sí. otra parte, en otra área? No, tengo contacto directo, pero obviamente con los resguardos. De hecho, no en las unidades de paciente crítico propiamente tal como residente habitual, sino que como especialista me toca ir a esas unidades a hacer procedimientos endoscópicos, que son de alto riesgo incluso de contagio, pero en esos casos tenemos todas las precauciones de protección personal. Pero también en la actividad ambulatoria de atender pacientes que muchas veces ellos creen que son alergias u otras cosas y son a veces síntomas de COVID. Por lo tanto, ahora usted me ve, digamos, sin mascarilla porque estoy en mi consulta ahora en este momento cerrada, pero estamos y con las mismas precauciones como si fuera una unidad de paciente crítico, con gorro, con mascarilla, con delantales desechables, etc. Así que quiere decir entonces que en estos tratamientos endoscópicos que tienes que hacer, usan esas como unas cajas, porque, a ver, cuando haces esto, tú tienes que abrirle la boca al paciente. Bueno, son Y, pacientes que y están te- intubados, claro. Son, la mayoría en este caso han sido pacientes intubados, claro. Y obviamente hay contacto directo de lo que el paciente, de su exhalación, con lo que uno tiene que estar ahí, digamos, atenta a poder ver con un fibrobroncoscopio. Pero hay resguardo y tenemos anteojos especiales, mascarillas especiales, etc. Sí. Qué bien, De qué esa bueno. manera me relaciono con el COVID y también de manera familiar, porque uno también como médico tiene su familia, sus padres, sus amigos, de tal manera que de todos lados uno tiene la experiencia, digamos, con esta pandemia actual. ¿Y cómo te las has arreglado con eso? Porque yo sé que si bien es cierto, tú dices que no estás en las UCI o en las UTI todo el día, porque estás más fuera también, pero te toca ir igual. ¿Cómo te las has arreglado con tu familia? Porque yo he sabido, por ejemplo, de personas que están trabajando todo el tiempo en las UCI y que de hecho casi no están yendo a ver a la familia o se están quedando fuera. ¿Cómo lo has hecho tú? En este caso no podría serlo, hubiese sido lo ideal, pero depende de mí, padres mayores, que yo los cuido, de tal manera que, y una hija menor, de tal manera que no podría hacerlo. Pero estos trajes que tú nos ves, esto no está contaminado porque me cambio incluso cuando tengo que, con otro traje, y llego a la casa y me saco toda mi indumentaria y me cambio en esos resguardos y el lavado de manos y esa situación. Así que afortunadamente estos resguardos que he tenido han valido la pena, hasta ahora todos bien y yo también de salud. Sí. Qué bien, porque hay algunos que están ahí y que se han obviamente contagiado. Oye, pero vamos a otra cosa. A ver, en general, saquemos el COVID de lado, olvidémonos por un ratito de él. Eh, en Chile, ¿cuáles son las enfermedades broncopulmonares más recurrentes? ¿Es la neumonía todavía? Cuando uno dice, oh, bronconeumonía, oh, es terrible, y parece ser que es mucho más, ¿cómo se llama? Eh, eh, Está mucho más presente en el día de hoy de lo que uno cree, ¿o no? Bueno, claro, dentro de las enfermedades, obviamente mi especialidad es de adulto, por lo tanto te podría decir que en adultos, claro, dentro de las enfermedades infecciosas, respiratorias, del adulto la neumonía ocupa un lugar especial, no porque sea tan frecuente, obviamente que más frecuente pueden ser las infecciones respiratorias más altas, los resfríos comunes, pero obviamente la mortalidad y las complicaciones y todo lo que implica gastos para el sistema de salud por neumonía es un problema relevante.
Pero dentro también de las enfermedades respiratorias no infecciosas en adultos, gana también mucho lugar enfermedades como el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya principal causa es el tabaco y que ha sido el gran dolor de cabeza, no solamente para el sistema sanitario, sino también para los pacientes, que implica a veces gastos en terapias en que a veces ni siquiera el sistema público de salud puede ir coordinando con mejores terapias que ellos pudieran acceder. Es una enfermedad que además implica personas jóvenes que se afectan y implican gastos en salud, ausencias en trabajo. Por lo tanto, la neumonía, claro, en este momento releva una importancia, pero también hay otras enfermedades respiratorias no infecciosas como el EPOC, el asma, que son importantes también a considerar y que se descompensan también en estas fechas de invierno, otoño-invierno. Yo te había dicho recién que nos íbamos a olvidar por un ratito del COVID, pero resulta que las personas que fuman también se considera de alguna manera algo en contra, ¿no? Para esta pandemia. O sea, claramente un factor de riesgo. Y fíjese que no solamente para la propia persona que fuma, sino también para las personas que están alrededor de un paciente fumador, niños, personas que fuman pasivamente de forma involuntaria, también pueden verse afectados en enfermedades no solamente pulmonares, sino también otras. Hablemos entonces de lo malo que es el cigarrillo. ¿Qué te parece? Cuéntame un poquito qué es lo que hace el cigarrillo y por qué en algunas personas los ataca en buenas cuentas y en algunas no. De repente hay algunas personas que dicen, mi papá fumó toda la vida y nunca le pasó nada. Pero resulta que parece ser que no es tan así, es como un poco como a la suerte. Tiene razón en el sentido de que por ahora hay criterios clínicos que hacen más probable que una persona que ha fumado mucho tiempo, mucha cantidad, más de 10, 20 cigarrillos al día, personas que se han criado en un ambiente fumador, que tienen algunas condiciones genéticas de mayor propensión a tener EPOC o cáncer, claro, por supuesto, hay más probabilidad que esa persona fumadora pueda llegar a tener una enfermedad respiratoria más relevante que otra que a lo mejor no pasa nada, digamos, llega a su edad más extrema y no tiene enfermedad. Pero yo diría al respecto que mientras eso no tengamos una claridad de alguna situación genética en que me va a decir usted va a ser una enfermedad determinada si se fuma, vamos apuntando para eso, yo diría que hay que disminuir riesgos y sobre todo porque es prevenible. Y por otro lado, me ha pasado también en mi ambiente broncopulmonar que las personas dicen, mire, yo no tengo molestia respiratoria, pero hay que considerar que la principal causa de enfermedad y muerte en los pacientes fumadores son las enfermedades también cardiovasculares. Por lo tanto, uno dice, ok, en lo respiratorio a lo mejor usted no tiene molestia, le hacemos exámenes, le sale bien la radiografía o el escáner de tórax, pero recuerde que tiene muchas probabilidades de tener accidentes cerebrovasculares, infartos al miocardio. Y por otro lado, uno también pudiera decir en las personas que no son más jóvenes y que a lo mejor avisoran esto de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares como algo muy lejano, señalarles que se ha demostrado que hay efectos también en la calidad de la piel, se arrugan más, efectos en la fertilidad, tanto masculina como femenina, efectos también en disfunciones eréctiles, o sea, que de alguna manera a veces impresiona de que no ha pasado la cuenta el tabaquismo, pero si uno pone más precisión, es probable que haya algunos efectos de mayor o menor magnitud, pero siempre, y no solamente a nivel pulmonar. Qué bueno que tocaste eso último de decir todos los problemas que pueden ser causados por el cigarrillo. ¿Tú me podrías ir como detallando? Existe un estudio que yo leí por ahí que decía 8 problemas causados por el cigarrillo. A mí no se me había ocurrido que eran 8, yo creí que era uno, que andaba después no sé, con algún tipo de asma, pero parece ser que son muchos. ¿Tú me puedes detallar más o menos? Por ejemplo, el tema de la madre fumadora, la mujer que está embarazada y que fuma,
eh, ¿qué consecuencias puede traer para ella o para el feto? Bueno, en la parte, hay más posibilidades de problemas de fertilidad y en los casos de los niños fumadores hay más probabilidades que tengan problemas respiratorios en su infancia más temprana, de tal manera que claramente es un efecto dañino, aunque la persona diga yo fumo y no afecto a los demás, eso no hay tal. 8 problemas, ojalá fueran 8 problemas, pero si pudiéramos ir como dando el más grueso, yo le diría que también muy olvidado está el tema salud bucal. Para los odontólogos, un paciente que es fumador se sabe que tiene más problemas de salud bucal, no solamente en cuanto a halitosis, sino también daño en las encías, con mayor posibilidad de caída de dientes o pasar inadvertido algunas enfermedades bucodentarias en que el cigarrillo a veces puede camuflar una enfermedad que pueda después agravarse en el tiempo. De tal manera que no olvidarse en ese tema. Los pacientes que tienen implantes dentarios o que van a tener cirugías, claramente se les aconseja que dejen de fumar previamente, porque hay más probabilidades que fracasen los implantes dentarios. A nivel de piel, como yo decía, de hecho lo vemos en pacientes que tratamos su cesación, o sea, su hábito tabáquico, su adicción, cuando ya han dejado de fumar, mejor hasta se ve una piel más luminosa, está más rosada, y eso se ve porque se sabe que la nicotina tiene un potente efecto vasoconstrictor, de tal manera que mejora la circulación, el cabello se pone mejor, aparte de lo que puede afectar el olfato, la sensación de gusto. Los huesitos, que a veces también hay personas que dicen, mire, yo que sufro de artrosis, se sabe, sobre todo en mujeres ya en la etapa posmenopáusica, que la descalcificación se exagera más por el tabaquismo. Aspectos que a veces son menos conocidos, pero que son igualmente importantes a considerar cuando uno aborda el manejo de estas enfermedades. Y obviamente lo respiratorio, una enfermedad respiratoria que se lleva, digamos, el protagonismo es el EPOC, que la gente lo conoce como enfisema, pero nosotros le llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que habitualmente pasa un poco más desapercibida porque la gente se acostumbra a estar como tosiendo, expectorando, pero es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, y en Chile más de 60.000 personas se diagnostican cada año con esta enfermedad y que va provocando mucha invalidez en cuanto a dificultad respiratoria, secreciones bronquiales y descompensaciones más graves. Me dijiste puras cosas terribles, porque en realidad, bueno, yo fui fumadora cuando joven, pero dejé de fumar de un día para otro porque decidí que esta cuestión no me la podía ganar, ya hace muchos años. ¿Cuánto tiempo duran los efectos del cigarrillo en una persona? ¿Es factible de que eso se vaya eliminando de alguna manera? Depende del tiempo en que se deje de fumar. Claro, bueno, yo diría que estas decisiones de dejar de fumar siempre van a haber algunos pros y contras, digamos, en que la persona va a tener que decidir desde qué posición quiero yo mejorar mi condición de salud. Y las mejorías uno los puede ver en forma tan precoz como a las 2 semanas. De hecho, en pacientes que han sido fumadores y dejan de fumar, notan que ya tienen mejor capacidad para oler, para tener el gusto de los alimentos, tienen mejor percepción de que se cansan menos al subir escaleras, y eso lo vemos en los pacientes que tratamos. De tal manera que no solamente pensar que el dejar de fumar va a ser un efecto que se va a ver más a largo plazo. Obviamente a largo plazo, 8 o 10 años, uno puede ver que disminuye claramente el riesgo de cáncer pulmonar, de otros cánceres, vejiga, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero también plantearles que estos efectos beneficiosos pueden ser tan precoces y que eso sirva también como retroalimentación en la medida que la persona va controlando las ganas de fumar y va viendo estos beneficios
beneficio, les sirva como un beneficio para que sigan esta conducta que se ha planteado. Las conductas, los grandes estudiosos de las conductas plantean que más que hacer una conducta sufriente, que la persona dice, me aguanto las ganas de fumar, de ponerse de la perspectiva que se va a poner a controlar estas ganas de fumar, y en la medida que va teniendo un efecto de recompensa con los beneficios de dejar de fumar, esta conducta se va arraigando en el tiempo y se va sosteniendo, que eso es lo que uno quiere demostrarle a los pacientes, porque si se pone desde el lugar sufriente y que me aguanto y que echo de menos este cigarrillo y no veo los beneficios y me nublo al respecto, obviamente que no va a poder mantener en el tiempo esta conducta. Sí, pues es verdad. Yo dejé de fumar hace muchos años, fumaba muchísimo. Dejé de fumar, pero hace muchos, muchos años. Y la verdad es que uno empieza a sentir el sabor de las comidas, el olfato te mejora. Pero yo me refería, por ejemplo, a que siempre nos han mostrado unos pulmones horribles, llenos de nicotina, de, ¿cómo se llama? De Bueno, le llamamos antracosis, en realidad es es, verdad, un pulmón sano se debería ver como rosadito y muy distensible, y en los casos más avanzados es como un verdadero tatuaje del tejido de nuestro tejido pulmonar y se ve negruzco, y de hecho muchas veces uno sí, lo po. ve cuando hace procedimientos en las expectoraciones, que es una expectoración grisácea, pero claro, hay un punto de no retorno y cuando ya Ah, se ha dañado severamente, no hay un retroceso a un pulmón normal, a un tejido normal, pero lo importante es que se ha demostrado que sea la etapa que sea, en el caso de haber tenido una enfermedad pulmonar, se evita la progresión acelerada de un enfisema o EPO, como le llamamos nosotros, de tal manera que siempre va a ser un buen momento para plantearse. Lo mismo en la parte cardiovascular, o sea, el riesgo disminuye notoriamente de volver a tener otro infarto o que se siga dañando alguna cardiopatía que ya está establecida y que no puede mejorar. eso es porque estos famosos alquitranes, o no sé cómo tú los llamaste, como raro, le pusiste un nombre raro, pero estos alquitranes se van pegando en los pulmones y también van formando parte de la capa interna de estos tubos que son nuestras venas. ¿Por qué influye, por ejemplo, en un tema cardiovascular? Bueno, porque más que el aspecto anatómico, recordar que en el caso del pulmón, el pulmón tiene mucha reserva pulmonar, o sea que es un órgano que tiene tanta capacidad de aguante que anatómicamente incluso lo vemos a veces en imágenes, puede estar destruido, se van reventando áreas de pulmón, lo que se conoce como enfisema, se van dañando y engrosando los bronquios, pero el pulmón aún así puede seguir haciendo sus principales funciones, sobre todo de oxigenación, pero llega un momento en que estos irritantes a través del humo del cigarrillo, no solamente alquitrán, productos cancerígenos, determinan que en la vía respiratoria y en las células, no solamente del tejido pulmonar, sino de otros órganos, entre ellos el corazón, y las células de los vasos sanguíneos, una inflamación con fibrosis, y se van provocando lesiones dentro de las arterias que favorece que se vaya depositando una especie de un trombo de mayor engrosamiento que favorece fenómenos de infartos y daño vascular que con mayor propensión para accidente vascular. Y en el caso del pulmón, que el paciente entonces empieza a tener bronquitis crónica y daño pulmonar que después al destruirse mayor tejido pulmonar determina que el paciente tiene ya dificultad respiratoria. Y algunas de esas células que van a estar permanentemente inflamadas, en que van a haber otras células extrañas que van a seguir perpetuando la inflamación, en algún momento esa célula toma una replicación desordenada y sin ningún control y tenemos los cánceres. Me quedó clarísimo entonces esto de la inflamación que nos provoca por estos contenidos irritantes que tiene, ¿no? Claro. Cuéntame, a ver, tú eres doctora del tórax, del Instituto Nacional del Tórax, pero también de la clínica de la Universidad de los Andes. En la clínica tengo entendido que está habiendo un programa en este momento que se llama Prepulmón y que cuéntanos un poquito de qué se trata. Es como respirar, algo así como respirar, es sentirnos sanos. ¿De qué se trata?
Son instancias en que de un programa en el cual participamos muchos equipos y principalmente está abocado en poner atención cómo de un paciente que es fumador, ¿qué impacto tengo yo en la salud, no solamente respiratoria, sino cardiovascular y otros órganos que pueden estar implicados? En ese sentido, el programa acoge a una evaluación completa de buscar algún daño por el efecto del cigarrillo. Pero específicamente también en aquellos pacientes en que se han pesquisado, a veces por estos chequeos generales, un nódulo pulmonar, alguna lesión pulmonar, y que merezca ser seguida y evaluada por un equipo de cirujanos torácicos con experiencia, con broncopulmonares, con oncólogos, con equipos de enfermería y otros, en que se le vaya haciendo un seguimiento exhaustivo y dirigido de cómo este nódulo, si se trata o no de una lesión más maligna, y también ofrecerle además la posibilidad de que si es el tabaco su principal causa, también ofrecerle la alternativa de tratar esta enfermedad, ¿sí? Sí, hay esta campaña a la que están haciendo ustedes en este momento, la universidad, la clínica de la universidad, está haciendo una campaña sobre esto, uno se tiene que inscribir, ¿cómo lo hace? ¿Tú tienes claro más o menos ese tema como administrativo? La página la página de la clínica dispone de, en sus iconos, el programa Prepulmón, para a través de ese programa solicitar una hora y que sea evaluada por el equipo, que lo atiende una enfermera, que le hace una historia y va dirigiendo los estudios para después derivarlo a los distintos equipos. Pero también puede ser por otras vías, que el paciente dentro de la misma clínica sea pesquisado por otro grupo de doctores, a lo mejor un traumatólogo, su ginecólogo, hasta un pediatra que ve que si su niño asmático y los papás fuman, también derivarlo a través de en forma interna al programa. Ah, perfecto. O sea que en realidad cualquier persona puede entrar e inscribirse, digamos, Claro. en esta campaña en la que están ustedes con respecto de la salud del pulmón. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. Te quité todo el tiempo del almuerzo que tenías, el break que tenías en este minuto para comer algo. Que tengas muy buen día. Muchas gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Ya saben, mire, si fuma, el tema de la salud bucal, los implantes que le pueden llegar a fracasar si es que tienen problemas porque va a tener problemas en las encías, los huesos se le van a descalcificar, va a tener un problema respiratorio que puede llegar hasta un enfisema, EPOC, como lo llamaba la doctora, ¿no? También pueden llegar a ser un cáncer, el tema cardiovascular, el problema de la fertilidad. O sea, ¿para qué quiere que le diga deje de fumar? En realidad, yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.